Vamos a comenzar y hacemos una oración para iniciar, ¿no? Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, por la tarde que nos permites vivir. Gracias, Señor, por toda la actividad que hemos tenido hasta este momento, entendiendo que hoy se trata de ti. Y permite que podamos estudiar estas bienaventuranzas, seguir adelante para tratar de entender lo que el Señor Jesús quiso que nosotros supiéramos, que hiciéramos, que creyéramos. Bendice a nuestros hermanos que todavía vienen en camino y ayúdanos, Señor, para seguir edificando nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a Mateo, ¿verdad? Mateo 5. Estamos repitiendo las bienaventuranzas cada domingo. Y vamos a repetirlas, ¿no? Los primeros 12 versículos lo vamos a leer juntos y de ahí partimos, ¿no? Entonces ya lo tienen, vamos a leer. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Sí van conmigo? Porque no los oigo, ¿sí? ¿O estoy sordo yo? Yo creo, ¿ah? Va de nuevo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, vamos a tener ahorita una reflexión sobre la bienaventuranza que sigue, que es la del versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que entonces hablaremos de esa bienaventuranza muy rápidamente. Es un tema muy amplio. Yo tuve que tratar de condensar la información, espero poder hacerlo, pero es un tema que verdaderamente se puede extender mucho en esta sola bienaventuranza, no solamente con lo que dice el texto, que ya de por sí es profundo, sino con todas las implicaciones que están en el texto, específicamente en el concepto de pacificadores, ¿no? Así que entonces vamos a tener que tratar de abarcar lo más posible en el tiempo que tenemos acerca de este asunto. Así que ya no haré un regreso, no haré una recapitulación necesariamente de lo que hemos estado viendo, sino que vamos a entrar directamente a la bienaventuranza, porque todo el contexto lo he repetido muchas veces, ya lo tenemos, ¿no? Solamente vamos a recordar que cada una de las bienaventuranzas empieza con esta expresión de dichoso, de feliz, de bienaventurado. Después dice quiénes son los dichosos, los felices, los bienaventurados, y termina dando alguna especie como que de recompensa, digamos, para aquellos que son bienaventurados en ese sentido, y está hablando exactamente a las personas redimidas. Esto sí lo voy a enfatizar porque ahorita vamos a hablar acerca justamente de las personas que son salvadas por el Señor. Entonces tenemos que repetir este asunto de alguna manera. Así que entonces, bueno, el Señor Jesús, acuérdense que Él es el que está diciendo las bienaventuranzas, Él es el que está hablando de las bienaventuranzas y nos está diciendo cómo somos los ciudadanos del Rey. Y esa bienaventuranza, entonces, la vamos a dividir en dos grandes áreas.
Cuando hablamos de bienaventurados los pacificadores, la vamos a dividir en dos grandes áreas. Primero, en un área que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Las relaciones entre nosotros, las relaciones con la gente en términos generales, pero la otra gran área que vamos a revisar tiene que ver con las cosas espirituales, es decir, con aquello que tiene que ver con Dios y su mandato. Entonces vamos a tomar esta bienaventuranza desde los dos puntos de vista y vamos a rematar con que seremos llamados hijos de Dios, los pacificadores. Tenemos que recordar entonces que nosotros somos pacificadores, ¿no? Lo tenemos. Si no lo estamos ejerciendo es porque verdaderamente no queremos, pero debemos de ser pacificadores. Y vamos a entrar entonces a este asunto de lo que significa este concepto de los pacificadores. Hablamos de paz, ¿no es cierto? Paz es el tema central. Ese es el tema que tenemos que considerar, la paz, ¿verdad? Esa paz es importante, muy importante para nosotros. No necesariamente, y ahorita vamos a extender un poco el asunto, no necesariamente tiene que ver con la ausencia de guerra. Es decir, que nosotros definimos por esa antítesis, ¿verdad? Guerra, paz. Y la paz, dijéramos nosotros, es la ausencia de la guerra, ¿no? Decimos hay guerra y en términos generales, la gente que está viviendo en una guerra, ¿no? Lo vivimos hoy día en el mundo, lo que quieren es la paz. Incluso las Misses que están concursando esos concursos de belleza, siempre lo que desean es la paz del mundo. Así que entonces estamos hablando de una ausencia de guerra como sinónimo de paz. Sin embargo, tenemos que afirmar que el Señor Jesús no solamente quería enfatizar ese punto, no es el punto necesariamente en donde se quiere enfatizar. No se trata de evitar reacciones negativas, no se trata de evitar conflictos, de lo que se trata entonces de entender lo que significa la palabra pacificadores y muy concretamente la palabra paz. Para ello, vamos a empezar entonces a definir pacificadores. Y nos queda claro, los pacificadores, ¿verdad? Los que son pacificadores son los que tienen paz. No puede haber pacificación sin paz. Es decir, si yo tengo la tarea de ser pacificador, pues yo tengo que tener paz. No hay de otra manera, ¿no es cierto? No, un conflictivo no puede traer paz, más bien trae conflicto. Pero una persona que vive en paz, que tiene la paz de Dios, esta persona puede verdaderamente ser pacificadora y nosotros la tenemos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que cuando hablamos de pacificadores tenemos que hablar de lo explícito y de lo implícito. Y ya cuando estudiamos los mandamientos hablamos de estas cosas implícitas y explícitas, ¿no? Recordemos que lo explícito es lo que literalmente está mandado en la Escritura y lo implícito es todo aquello que se desprende de lo que está expresamente dicho en las Escrituras. Así que tiene estos dos asuntos. Cuando hablamos de pacificadores, entonces, no solamente son aquellas personas que buscan la tranquilidad y que no se pelean con nadie. ¿No es cierto? Es decir, nosotros decimos, yo en paz, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, paz. ¿No es cierto? Paz. No se trata entonces tampoco de retirarse a un lugar lejano para estar en paz, ¿no? Lo podemos entender de repente. Yo me acuerdo que en casa, ¿verdad? Mi mamá, que amo profundamente, decía, me voy a ir a mi recámara para estar en paz. Es decir, voy a ahuyentar, voy a ausentarme y voy a estar en paz. Ahora nosotros podemos entender este asunto, ¿verdad? Estar en paz es estar en esta actitud pasiva, donde no nos metemos en conflicto, no nos peleamos con nadie, diríamos nosotros que estamos en paz. Nosotros incluso aquí en Aguascalientes podemos decir que estamos en paz con la comunidad, ¿verdad? Porque no nos metemos con ellos no se meten con nosotros, estamos en paz, disfrutamos la paz. Y entonces pudiésemos decir somos pacificadores. Sin embargo, la palabra pacificadores implica una acción deliberada. Así que los pacificadores no solamente están en paz, sino que promueven la paz. Me parece que eso queda claro en la bienaventuranza, ¿no? No solamente están en paz, sino que deliberadamente promueven la paz, buscan la paz. Donde hay un conflicto, ¡pum! Entonces el bienaventurado, el creyente, entra para procurar la paz. La Iglesia de Cristo
deberíamos de ser pacificadores en buscar la paz, ¿verdad? La paz. Puede ser la paz social, puede ser la paz emocional, puede ser cualquier tipo de paz, pero buscamos nosotros la paz. Y sí, claro, por supuesto, cuando hay tribulación, cuando hay pleito, cuando hay una situación adversa entre nosotros o con la gente, lo que nosotros queremos es estar en paz. Esto tiene muchísimas connotaciones, muchísimas. Yo conozco personas que están en pleito con los vecinos, ¿no es cierto? Están en pleito con los vecinos. Y a veces hay una especie de actitud de revanchismo, o con los compañeros de trabajo, o con los compañeros de escuela, o con la familia incluso, ¿no? Es decir, hay conflicto y nosotros buscamos revancha, buscamos cómo, no estamos buscando quién me la debe, sino quién me la pague, y estamos en este proceso. Pero los pacificadores en realidad lo que buscan es paz, ser pacificadores, procurarla deliberadamente, buscar la paz de una manera completa y absolutamente deliberada. No es fácil, ¿no es cierto? No es sencillo. El mundo tiene una organización que se dedica a traer paz, ¿no? Y tiene que procurar la paz. Porque están en este concepto de la ausencia de la guerra. Están hablando de una tranquilidad. Pero quizá el Señor Jesús no se estaba refiriendo necesariamente a este tipo de pacificación, sino que nos parece, por el contexto de toda la Biblia, que da un paso más allá de lo que está explícito en el texto y nos va a llevar un poco más allá en el concepto de la pacificación, un poco más allá en el concepto de la paz. Para eso, tenemos que hacer una revisión teológica de la paz en la era mesiánica. Cuando digo la era mesiánica, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Estamos hablando de aquello del Antiguo Testamento en donde estaba prometido Cristo. La era mesiánica fue un tiempo en el Antiguo Testamento que no solamente son interesantes las historias del Antiguo Testamento, sino aquellas cosas que apuntan a Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, lo está apuntando, lo está anunciando, lo está promoviendo, ¿no? Y cada vez se acerca más y más y más a Cristo. Así que el concepto de la paz en la era mesiánica lo podemos ver de diferentes maneras. Un profeta que habló mucho de este asunto es Isaías. Y vamos a buscar algunos textos, en realidad 3, que tienen que ver con este concepto de paz en la era mesiánica, específicamente entre los profetas. Así que vamos a ver, alguien que me ayude a buscar Isaías 26:12, otra persona que nos ayude a buscar Isaías 52:7 y alguien más, Isaías 66:12 y 13. Entonces repito, 26:12, 52:7 y 66:12 y 13. ¿Quién tiene 26:12? Sí, hermana. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste nosotros todas nuestras obras. Bien, hasta ahí. Ahora, este pasaje de Isaías 26:12 es mesiánico. Todo el libro de Isaías es mesiánico, ¿no? Si hay alguien que habla de Cristo, de su nacimiento, de su ministerio y de su padecimiento, es Isaías. Isaías es el que tiene un concepto muchísimo más amplio del anuncio de Jesús, porque habla justamente de la concepción de la Virgen que va a dar a luz un hijo. También va a hablar acerca del nombre de este que va a nacer. Nos habla de su ministerio y además nos va a hablar también de su pasión, que como oveja fue llevado al matadero. Es decir, que tiene un concepto completo del Mesías. Por lo tanto, cualquier cosa que él tenga que hablar de un asunto futuro tiene que ver con Cristo. Y está diciendo Isaías, aquí en el que leyó mi hermana, que Jehová, tú nos darás paz. No está hablando necesariamente de una paz nacional, no necesariamente de una paz de ausencia de guerra en su tiempo, ¿no? Sino está hablando del anuncio de algo, del anuncio del que ha de venir, que es Cristo, finalmente es la paz. Dice, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ya desde el principio, el concepto de paz apunta a Cristo. Siempre que en el Antiguo Testamento veamos paz, va a apuntar a Cristo.
Hay un teólogo muy importante que dice, ¿verdad? Siempre hay dos interpretaciones, una inmediata y una a largo plazo, ¿verdad? Y esa que es una aplicación de inmediato tiene que ver con lo que se está viviendo en ese momento. Ciertamente la paz nacional, ciertamente un periodo de paz, pero siempre habrá un punto, ¿verdad? En donde habrá otra vez conflicto, otra vez guerra, otra vez dificultades. Entonces sí habla de esto, pero por otro lado, la paz anhelada, la paz profetizada, tiene que ver con la venida de Jesús, ¿no? Bien, Isaías 52:7, ¿quién lo tiene? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios es reina. Fíjense, muchísimo más claro, ¿no es cierto? Es decir, mucho más claro que tiene que ver con el Señor. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Alegres nuevas en el Nuevo Testamento son buenas nuevas. Y nosotros sabemos que las buenas nuevas es el Evangelio, ¿no? Así que dice que los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Otra vez, no una paz nacional, sino aquel que anuncia esa paz que habrá de venir, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, y no hay otra salvación si no es en Cristo, del que dice a Sión, tu Dios reina, y conocemos a Cristo que es Rey de Reyes. Así que desde el punto de vista de la era mesiánica, Isaías nos habla de la paz en términos proféticos, viendo a Cristo. Y por último, Isaías 66, 12 y 13. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. No, 66, 12 y 13. 12 y 13. Porque así, Sí, Misael, adelante ya. porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis humanos, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y con Jerusalén tomaréis consuelo. Muy bien, la combinación de paz y consuelo es importante. Otra vez, no ahondaré mucho en simplemente estamos hablando de que la paz que estamos hablando, la paz de la era mesiánica, apuntaba necesariamente a Cristo. No hay verdadera paz sin Cristo. La ecuación tiene que estar junta. Cristo y paz, estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? No puede haber verdadera paz si no está Cristo involucrado. Pudiésemos nosotros pensar que podemos hacer paz, ¿verdad? Pero si Cristo no está involucrado, es una paz efímera. Es una paz que no tiene, digamos, un gran valor como el que el Señor nos ha pedido que seamos pacificadores, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante, pero si yo voy a procurar la paz con mi vecino, está o debe de estar implicado Cristo, sin duda alguna. No necesariamente es, ya nos llevamos bien, nos ponemos de acuerdo, arreglamos nuestras diferencias, somos amigos, nos invitamos a comer, qué sé yo, no necesariamente. Sino que siempre que hablamos de paz, tiene que estar Cristo implicado. Ya en el Nuevo Testamento, en esta visión profética que hay en el Antiguo Testamento acerca de la paz, vemos a esta paz ya en el cumplimiento con Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús nació, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús nació, vemos a los ángeles, cuando el Señor Jesús nace, ¿no? Que hablan acerca de la paz. Dice que llegó una multitud de los ejércitos celestiales y decían, gloria a Dios en las alturas, no, en la tierra, paz. Paz y buena voluntad para con los hombres. Paz. ¿Por qué paz? Porque Cristo había llegado. Así que entonces se cumple lo profetizado en el Antiguo Testamento en el nacimiento de Cristo. Y ya desde el punto de vista ministerial, el Señor Jesús dijo, si tú también a Jerusalén y a los discípulos y a la gente alrededor hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, hablando él entonces acerca de esta verdadera paz. También el Señor Jesús a sus discípulos les dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Así que la paz que el Señor da
dice ahí con toda claridad, no es como el mundo la da. Así que ya tenemos un indicio. No hay manera de que nosotros busquemos paz en el mundo. No hay forma, ¿verdad? Porque la paz que el mundo ofrece no es una paz que la Biblia nos habla acerca de los pacificadores. No es ese tipo de paz. En realidad es una paz bastante más superficial, digamos, y la paz que el Señor nos llama es una paz un poquito más particular, un poquito más especial. Así que hemos establecido que la paz no necesariamente es ausencia de guerra, y la paz no solamente es evitar los problemas, sino que además tenemos que promover la pacificación. Aquí es donde entonces entramos al otro asunto. ¿Cómo promovemos la paz? ¿Cómo es que nosotros debemos de promover la paz a las personas que nos rodean? ¿Cómo? Quizá una idea es que tenemos que promover la paz solamente donde vemos un conflicto. Hay un conflicto, me voy a meter ahí porque yo soy pacificador. Más bien parecería un delegado de los derechos humanos, pero la paz, no la estaríamos buscando, no la paz bíblica. Es decir, no necesariamente es donde hay un conflicto, entonces yo entro para hacer la paz. Alguien se está peleando por allá, ¿no? Y de repente nosotros decimos, no, ya, esténse en paz, ya no se peleen, ¿no? Soy pacificador. No necesariamente, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es evitando un pleito mayor. Pero cuando nos retiremos, esas dos personas no van a experimentar la paz. No la van a experimentar, simplemente evitamos una trifulca más seria. No van a experimentar la verdadera paz. Así que los pacificadores no solamente buscan evitar conflictos, no solamente se tienen que dedicar, ¿verdad?, a promover la paz, sino que tienen que promoverla desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de las Escrituras. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es procurar la paz desde el punto de vista de las Escrituras? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es donde entonces descubrimos muy alegremente, ¿verdad?, acerca de la paz de la cual el Señor nos está llamando. Y en ese sentido, tengo que combinar dos conceptos que tienen que ver con esto y que no pueden estar desligados. Un concepto es paz y el otro es reconciliación. ¿No? Reconciliación. Lo entendemos bien nosotros, la reconciliación, porque si estamos peleados entre dos personas, ¿no?, lo que hacemos es reconciliarlas. Y entonces van a vivir en paz. Yo he tenido oportunidad de hablar con algunos matrimonios, ¿verdad?, que están en conflicto, y lo que decimos es, busquen la reconciliación. Es un concepto también del mundo, no solamente es bíblico. Bíblicamente es más profundo. Pero lo que hacemos cuando dos personas están en conflicto es reconcíliense. Y la reconciliación implica estén en paz. Pero nosotros tenemos un concepto de reconciliación bíblico. Nosotros sabemos que somos pecadores. Nacimos en pecado. Y tenemos un pleito casado con Dios cuando nacemos. Si la pregunta es, ¿verdad?, si necesitamos reconciliarnos con Dios, ¿quién está enojado con quién? ¿Dios con nosotros o nosotros estamos enojados con Dios? Esa es una pregunta que vale la pena responder. En este asunto, si necesitamos reconciliarnos con Dios, ¿quién está enojado con quién? Mi esposa y yo nos peleamos, que normalmente no lo hacemos, pero si lo llegáramos a hacer así, ¿verdad? Y dijéramos, tienen que reconciliarse, ¿quién está enojado con quién? Existe la posibilidad, humanamente hablando, de que los dos estemos, ¿verdad?, disgustados con el otro. Pero alguien está más enojado. Y por lo tanto, alguien de manera madura tiene que tomar la iniciativa para la reconciliación, ¿cierto? Es decir, oye, toma la iniciativa. Toma la iniciativa, acércate, reconcíliate, está en paz. En esta gran figura espiritual en donde pensamos que Dios y el hombre están peleados, desde luego Dios siempre
tiene la última, bueno, tiene la primera, la segunda, la tercera, la quinta y la última palabra también, pero el Señor está ahí. Él es perfecto, el imperfecto somos nosotros. Bajo este sentido, en ese sentido, en realidad nos equivocamos y decimos que Dios está enojado con nosotros. Somos nosotros los que estamos disgustados con Él. Y por eso nos alejamos de Él. Eso está desde el Edén. Dios se acercó a Adán para buscarle y Adán simplemente, ¿verdad?, lo rechazó. Y no solamente, sino que se disgustó con él y le dijo, tú tienes la culpa, porque la mujer que tú me diste, sí, yo soy inocente, pero la mujer que tú me diste, ¿no?, me indujo, digamos, a pecar. Así que hay un disgusto. Hay un disgusto del hombre para con Dios y el hombre está sumido en una guerra espiritual tremenda porque está muerto en sus delitos y sus pecados. Necesita el ser humano, para tener la paz, necesita reconciliarse con Dios. Entonces, no estamos hablando de una paz, de estar, que los pacificadores son pacificadores porque arreglan los problemas de otros, sino porque tienen que llevar a las personas a Cristo. ¿Sí me explico? Es decir, un pacificador es el que lleva a las personas a Cristo, entre creyentes y no creyentes. Si yo estoy peleado con alguno de ustedes y soy llamado a ser pacificador, tengo que venir con ustedes, con el que esté peleado, y ustedes conmigo, y buscar a Cristo. Porque sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay paz. Simplemente no la hay. Así que entonces, cuando el Señor Jesús dice que son bienaventurados los pacificadores, no son solo aquellos que evitan conflictos, sino son aquellos que conducen a las personas a Cristo para que se reconcilien con Él. Hay un texto que abarca todo esto, de las dificultades entre dos bandos, ¿no es cierto? Y cómo el Señor maravillosamente, el apóstol Pablo, combina estas cosas de la reconciliación con buscar la paz entre dos grupos. El apóstol Pablo, en diferentes cartas, a los Gálatas particularmente, a los Efesios también, por ahí también a los Filipenses muy poquito, pero el apóstol Pablo tiene que hablar a las iglesias y les va a decir a las iglesias la importancia de no considerar a los gentiles, ¿verdad?, como una etnia distinta a la cual hay que rechazar. El fariseo de aquella época lo que hacía era simplemente rechazaba al gentil. Incluso el fariseo muy recalcitrante, aquel que sí reconocía, digamos, o el creyente, no el legalista, que reconocía a Cristo, ¿no?, llegaron a pensar que Cristo era para los judíos y no permitían que los gentiles vinieran a Cristo. Y cuando empezaron a permitir que los gentiles vinieran a Cristo, les dijeron, sí, tienes que venir, pero antes de ser cristiano tienes que ser judío. A ver, tú gentil, ¿quieres llegar a Cristo? Pero antes tienes que ser judío. A eso les llamaban prosélitos. Los invitaban a judaizar. Ahora, ¿qué significaba esto? Que entonces el judío de esta naturaleza le decía al gentil, oye, ¿tú quieres creer en Cristo? Sí, está bien. Primero te tienes que circuncidar y tienes que cumplir con la ley de Moisés y tienes que hacer un montón de rituales. Una vez que te hagas judío, es decir, judaizar, entonces de judío a Cristo. Para ellos era gentil, judío, Cristo. Y tiene que venir el apóstol Pablo y tiene que decir, eso no puede ser. Cualquier persona puede venir de su condición, de su estatus, de su nacionalidad a Cristo. Si nosotros vemos a cualquier persona en la calle, ¿verdad?, nosotros tenemos que decirle directo a Cristo. Directo a Cristo. No hay manera de escalar, ¿no? No tienes que hacerte presbiteriano y luego cristiano, ¿no? Vamos, directo a Cristo. Hay que reconciliar al hombre con Dios. En ese contexto, el apóstol Pablo le escribe un maravilloso texto a aquellos efesios. Voy a ir a Efesios, que ustedes saben que en el capítulo 2 de Efesios Pablo le ha dicho que ellos son salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero había un conflicto en Éfeso, un gran conflicto. Los gentiles
y los judíos. Y entonces, a partir del versículo número 11, y yo voy a leer, y quiero por favor que noten la combinación entre la reconciliación y la paz. Y cómo esta reconciliación abarca a todas las personas. Dice así: por tanto, estoy en el 2 de Efesios, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, escuchen esto, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está hablando de los gentiles, o sea, los no judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ustedes gentiles. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Se dan cuenta? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, ¿qué hizo? ¿Qué dice el texto? Reconciliar. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y sigue. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, dice el apóstol, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los dos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De ambos pueblos hizo uno. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que Cristo es nuestra paz. Ustedes eran incircuncisos, estaban ajenos a las promesas, estaban ajenos al pueblo, pero el Señor no tomó en cuenta esto, sino que de los dos pueblos hizo uno, haciendo la paz. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Limó asperezas entre judíos y gentiles? No. Reconcilió a ambos consigo. No los reconcilió entre ellos, sino que los reconcilió con Él. Los reconcilió con Cristo. Así que cuando hablamos de la paz y de ser pacificadores, no necesariamente estamos hablando, ¿verdad? No necesariamente de evitar conflictos, sino de conducir a las personas a Cristo para que se reconcilien con Él. Y hace rato mencioné en estas dos áreas, entre los creyentes y con los no creyentes. Si yo quiero con mi vecino latoso, ¿verdad?, hacer la paz, dice, es que ese vecino de veras es una lata. Tengo que hacer la paz con él. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir, oye, mira, tú pones tu música, ¿verdad? Parece discoteca tu casa. ¿Qué te parece si pones tu música hasta las 6, 7 de la tarde? Y yo también me comprometo a barrer tu patio. En fin, llegamos a acuerdos comunes y así vamos a estar en paz. Y la pregunta es, ¿de veras vamos a estar en paz? En realidad, no. Vamos a estar más tranquilos, pero a la paz, no. No. ¿Qué tengo que hacer con ese vecino? Es ir a él y hablarle de Cristo. Y buscar la reconciliación de él con Cristo. Porque Él es nuestra paz. Y son bienaventurados los pacificadores, los que promueven la paz porque reconcilian al hombre con Cristo. No existe otra posibilidad. Así que el asunto es profundo. Pero ¿quiénes pueden hacer esto? Y con esto va a terminar. ¿Quiénes pueden hacer esto? Hace tiempo, no sé si en una clase, en una predicación, en una charla casual, hablé de que no es lo mismo tener la paz de Dios que estar en paz con Dios. Y lo voy a repetir. Todos nosotros, los que somos salvos, tenemos la paz de Dios.
¿Por qué tenemos la paz de Dios? Porque tenemos o hicimos paz con Dios. Para hacer la paz con Dios, necesitábamos a fuerza reconciliarnos con Él. Es decir, tengo la paz con Dios, esta preposición con Dios, esta paz con Dios, es porque estamos peleados y yo necesito reconciliarme con Él para después experimentar la paz de Él. No creo que las personas que no han nacido de nuevo puedan decir, yo, verdad, tengo la paz de Dios. No la tienen si no se han puesto a cuentas con Dios. Y la única manera es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Algunos dicen que la regeneración y la justificación vienen juntos. Está bien. Y Romanos, ¿verdad? En el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es lo importante. Aquellos que están en paz con Dios pueden experimentar la paz de Dios, que como dice Pablo a los Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vean, la paz de Dios. Y la paz de Dios. Por un lado, Romanos dice la paz con Dios y Filipenses dice la paz de Dios. Me encanta porque una persona no puede decir tengo la paz de Dios si no antes ha estado en paz con Dios. Muchos cristianos o muchos los que se dicen cristianos, ¿verdad? No se han reconciliado con Dios. ¿Saben cuántas personas puede haber en las iglesias no salvas? Un montón. Un montón. Pero las personas que tenemos la convicción de nuestra salvación, lo que sucedió fue que fuimos justificados por la fe y con ello, en el nuevo nacimiento, estuvimos en paz con Él. Ya no hay más enemistad. No más. Esa paz es maravillosa porque ya no estamos peleados con Él. Ya no. No solamente no estamos peleados con Él, sino que Él nos imputó la justicia de Cristo. Qué cosa, ¿no? O sea, parece sencillo, pero nos puso la justicia de Cristo. Tan en paz estamos con Él, ¿verdad? Que ahora Él dice, eres inocente. No por tus actos, sino porque Cristo pagó por tus pecados. Porque Él mora en ti. Porque su justicia ha sido imputada a ti. Y tu pecado fue imputado a Él. Pero tú recibiste a Cristo. Y Cristo es tu paz. Y eso dice, ¿verdad? Él es nuestra paz. Y entonces, nosotros podemos decir, como Pablo le dijo a los filipenses, entonces la paz de Dios, esa que no podemos entender, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y por eso, porque tenemos la paz de Dios, somos capaces y tenemos la obligación de ser pacificadores. Porque tenemos la paz con Él y experimentamos la paz de Él. Y aún en el más grande de los conflictos, tenemos la posibilidad de experimentar su paz y transmitirla a los demás. Dice John Stott, que es un libro de referencia, ¿verdad? ¿Cuántas personas, o si podemos contar, si podemos recordar a cuántas personas les hemos llevado o hemos intentado llevarles a reconciliarse con Dios? Sobre todo a los que nos dan mucha lata, a los que nos crean conflicto. ¿A cuántos de ellos les hemos dicho, tu problema es que no te has reconciliado con Dios? Si esa persona se reconcilia con Dios, entonces va a tener la paz que necesita. Y entonces hablaremos de paz a paz igual. Y puede haber diferencias, Podemos de repente disgustarnos porque no me gusta como esto, como lo otro y todo.
pero lo que va a imperar es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y dice el pasaje del Sermón del Monte que somos bienaventurados los pacificadores, porque seremos llamados hijos de Dios. ¿En qué sentido? Nosotros somos hijos de Dios. Y el sentido es muy interesante porque normalmente, y nosotros lo entendemos en nuestro tiempo, la gente espera que nosotros tengamos una conducta como nuestro papá, ¿no? Es que deberías de aprender de tu papá, ¿no? Y nos conducimos de alguna manera y decimos igual que su papá. No solamente en las acciones que hacemos, sino incluso en muchas otras cosas. Ustedes conocieron apenas a mi hijo, el mayor que vino hace unos dos o tres domingos, y su hijo es la viva imagen de mi hijo cuando era chiquito. Y cuando caminan, decimos nosotros, camina igual que su papá. Tiene gestos igual que su papá. No hay duda que es hijo de Esteban. Si ustedes conocieran a mi papá, si lo conocen algunos, y lo ven, yo soy la viva imagen de mi papá. A veces tengo expresiones como él, a veces hablo con él. Mi esposa es idéntica a su mamá. Incluso cuando hablan por teléfono y están hablando en altavoz, no sé quién está hablando, si mi suegra o mi esposa. Y pasa lo mismo con mi hija y con ella. Y decimos, no hay duda, es hija de Gloria. Y de mí, no hay duda, es hijo. Y entonces hay esta similitud. ¿Qué pasa entonces? Que nosotros los pacificadores somos llamados hijos de Dios porque estamos actuando como Dios actúa. Y Dios es un Dios de paz. Es pacificador por excelencia. Pone la iniciativa de la reconciliación. Incluso nos manda, reconciliaos, reconcíliense con Dios. Les doy el ministerio de la reconciliación. Les suplico, reconcíliense, ¿verdad? Reconcíliense con Dios. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En 2 de Corintios 5, 18 al 20 esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y los hijos de Dios, nosotros que provenimos de Dios, que somos hijos de Dios, tenemos la tarea de ser pacificadores, no evitando guerras, sino reconciliando a la gente con Dios. La más grande victoria, si habláramos de una trifulca, la más grande victoria es cuando nuestro adversario se reconcilia con Dios. Podemos arreglar nuestros problemas terrenalmente y podemos durar mucho tiempo habiendo arreglado nuestros problemas terrenalmente. Pero si no hay una reconciliación con Dios por medio de Cristo, no es a nosotros a los que se dirige la bienaventuranza, sino que la bienaventuranza tiene que ver con aquellos que buscan la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y por eso dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues muy bien, aquí terminamos, ¿no? Muy rápido, ¿no? Pero creo que abarqué las cosas que quería decir. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno. Sí, hermano Jorge. No, yo conozco medianamente. Hay un ministerio cristiano de pacificadores. No puedo juzgarlo demasiado porque no lo conozco muy bien. Lo he ojeado nada más, pero no tiene que ver con esto. Creo que sí está implicado el asunto de la reconciliación en algún punto, pero
pero no le pone demasiado énfasis a eso. Más bien tiene que ver con lidiar con los problemas internos y cómo se arreglan y cosas de esta naturaleza. Pero otra vez insisto, no hay reconciliación sin Cristo. No hay paz sin Cristo. Es decir, sacando a Cristo de la ecuación, podemos estar tranquilos ustedes y yo, ¿verdad? Podemos vivir en paz, pero es efímera. Pero es efímera. Entonces, lo que implica es que si yo tengo un conflicto con alguien en la iglesia, implica eso. Si los dos estamos reconciliados con Dios, es que entonces los dos vamos a Cristo. ¿Me explico? Es decir, nuestro pleito se va a arreglar a partir de lo que Cristo diga. Ambos amamos a Cristo, ambos hemos nacido de nuevo. Vamos a buscar en la Escritura cómo resolvemos esta diferencia. Pero habrá amor entre nosotros. Habrá perdón entre nosotros. Y esa paz es permanente. Esa paz es permanente, ¿no? Claro, tenemos que conducirnos a Cristo. Y cuando tenemos un pleito con alguien que no es creyente, acuérdense que no tenemos que esperar a que haya pleito. Tenemos que ser deliberados, ¿no? Tenemos que ir y buscar la reconciliación del mundo con Dios. No sabemos quiénes son los escogidos, no lo sabemos. Qué bueno que no lo sabemos, porque entonces tenemos que considerar que todos los que están allá afuera son elegidos. Ya el Señor sabrá, ¿verdad? Muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. A nosotros nos tocan los muchos, a Cristo le tocan los pocos. Pero me parece que tiene que ser conducirnos a Cristo. Conducirnos a Cristo. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo. La semana que entra no voy a estar, pero vamos a tener actividad y nuestro hermano Giancarlo se va a encargar. ¿No? Ahí está. Entonces, ya les diremos, pero sí habrá después del coro a las 6 actividad para que ya no perdamos, ¿verdad? El hilo de reunirnos a las 6 de la tarde los domingos. Entonces habrá algo. Yo no voy a estar porque voy a Ciudad Juárez, y no voy a pasear, voy a trabajar allá. Vamos a ir al Paso, ¿verdad? Pero no de compras. Sí, explicación no pedida, acusación manifiesta. Nada más porque no nos da tiempo. Nada más porque no nos da tiempo. Muy bien. Vamos a orar, ¿no? Para terminar. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das, corto, pero importante, para que podamos seguir estudiando poco a poco estas bienaventuranzas. Señor, queremos saber que nosotros estamos reconciliados contigo por medio de Jesucristo, porque fuimos justificados por la fe, y ahora sabemos que tenemos la paz contigo, que verdaderamente implica la reconciliación. Señor, sabemos que somos pacificadores, y te pedimos que nos dejes ejercer esta bienaventuranza, disfrutarla, ser felices, sabiendo que a las personas que no te conocen y con aquellos que tenemos conflicto o no, las podemos conducir a Cristo para que se reconcilien contigo. Y entonces en ello, entender que Cristo es nuestra paz. Gracias, Padre, por esto. Te rogamos que nos acompañes ahora a casa, que podamos llegar a casa y entonces descansar para que mañana sigamos con nuestra labor cotidiana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.